Muy, pero muy buenos días. Hoy es martes. ¿Qué fecha es hoy? 21 de julio. Después del Día Patrio celebrado ayer con ceremonias, con Congreso Nuevo, con tanta noticia que tenemos hoy en sala de prensa a través de proyectaraxm.com y su sistema multiplataforma con Proyectar AXM en Face, canal Proyectar AXM en YouTube, en alianza con Los Juanes, con Más Radio y nuestra emisora radial Proyectar AXM. Qué rico nuevamente encontrarme también acompañado un panelista que sabe, conoce varios temas, conoce temas judiciales, temas jurídicos y me siento muy bien soportado con la presencia de David. Iván David. Ay, ¿Cómo me le va? Muy, muy buenos días a usted, Javier. Buenos días a todos los videoyentes. Animado de empezar esta nueva semana. Corta. Prácticamente la última semana del mes. Sí. Y es algo de notar que este año, junio y julio, ha estado de festivo en festivo y eso me hace acordar un cuento del comediante Peter Albeiro, que cuando él se fue, el cuento dice que cuando el joven se fue para Estados Unidos a trabajar y llama a los papás que porque está aburrido y no sé qué, y le dice, mijo, ¿qué más? Como, bien, mijo, acá con festivo y dentro de 8 días también y dentro de 20 también y él tiene que trabajar. Y güey, madre, hombre, ¿cómo así? Sí. Aquí no hay ni siquiera un solo festivo. En Estados Unidos, valga la aclaración, hay solo 2 festivos. 4 de julio, que es importantísimo, Sí. y el 25 de diciembre, no más. A mí yo tenía la creencia de que Estados Unidos son 5 los festivos. Está el Día de Gracia, el Día de Acción de Gracia, día de... Claro, pero es que el Día de Acción de Gracias no es un día festivo. Dan media jornada, tengo entendido, pero es un día laboral. Por efectos del trabajo, que al día siguiente es el Black Friday, que eso se vuelve una cosa loquísima allá en ese país. Sí. Bueno, antes, Javier, de iniciar, quiero aprovechar por acá en las redes sociales mías, de una vez buscar acá Proyectar AXM y compartir el envío para que las personas que nos están siguiendo y mis conocidos empiecen pues también a saber Esa es la qué lo que idea, estamos haciendo. esa es la idea, David. Entonces regáleme un momento, por favor, yo lo comparto por Mientras acá. tanto, le voy dando pildoritas a usted mientras se compara. ¿Usted sabe desde cuándo es el 20 de julio es día festivo? Ahí sí me corcho porque ahí sí no lo sé. Y soy abogado, pero no lo sé. Créame que no. El 20 de julio es festivo desde el año 1873. ¿Y eso a razón de qué? Celebrando precisamente el día, famoso pues, grito de el de independencia, mal llamado independencia, porque eso es un engaño histórico que tenemos. Sí. El 20 de julio no es el día de la independencia. Saben que la independencia llegó después del 7 de agosto de 1819. Sí, en 1810 fue otra... fue el grito... es como el inicio de un proceso de independencia, un proceso revolucionario a través de contemos un poquito de historia. A mí me gusta la historia. Sí. El 20 de julio, a manera de comentario para nuestros videoyentes. 20 de julio fue planeado. El 20 de julio no fue espontáneo como nos lo dijeron en la historia. Bueno, lo dijeron en el colegio. En el colegio, que era 20 de julio, que llegó, es cierto lo del florero, es cierto, pero sabían que ese señor era requeñacudo, sabían que ese señor les iba a decir eso fue planeado desde la noche anterior en el Centro Astronómico de Bogotá. Ya existía un centro de astrología que manejaba el famoso sabio Caldas, Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano, esas personas que usted más o menos y otros personajes claro. se reunieron el día anterior al 20 de julio, o sea, el 19, y dijeron vamos a hacer esto. Porque estamos cansados de Amari Borbón, creo que era el virrey. Armando, bueno, Amari Borbón era el apellido del virrey. Estamos cansados, los criollos ya querían representación, ya querían poder, tenían plata, querían poder y querían hacer su protesta. Y aprovecharon un día de feria, un día de mercado, y el señor Llorente tenía su negocio en todo el marco de la plaza, donde había mucha gente reunida. Ellos buscaron el pretexto y se les dio. Y se les dio, y la gente se rebeló, abajo decían, viva el rey, abajo el mal gobierno. Nunca fue una revolución, nunca fue contra el rey, era contra el gobierno que estaba allá en Santa Fe, Bogotá. Sí, siempre fue una rebelión allá y lograron tener el rey, este señor se apartó del poder, se fue corriendo y les dejó a una junta administrativa de todos estos criollos para que organizaran el país. O sea, tuvieron unos meses, unos días, unos meses de poder. Pero entonces no se pusieron de acuerdo.
Estamos Ay, pintados, ¿no? Desde esa época, madre. eso explica ahí todavía lo que está pasando, lo que pasó ayer en el Senado. Clásico del colombiano. Nos pusieron de acuerdo y llegó eso, y eso permitió entre ellos las pugnas internas y quién maneja, quién tiene el poder, quién manda, quién soy yo. Comenzaron y llegó nuestro amigo Murillo, el pacificador, que le mal llamado pacificador porque eso no es pacificador, es un sanguinario. Llegó, impuso nuevamente de España, llegó, impuso su régimen de terror, y comenzó a matar caudillos, y instauró ese periodo, se conoce en la historia como la patria boba. Patria boba porque no supimos gobernarnos, tuvimos sí una especie de independencia, pero no supimos manejar la situación. La perdimos bobamente. Llegó Murillo y nos mató, nos masacró. Y ya sabemos la historia que pasó después con Bolívar cuando llegó y ya el 7 de agosto se dio la definitiva. ¿Qué tal el dato histórico? Interesantísimo y Sí. muy importante para La fecha. para estas Porque fechas. la gente no sabe cuándo, el 20 de julio de 1873 está declarado por una disposición, ¿cómo se llama eso de la ley? Por un acto legislativo. Un acto legislativo, llámalo así. Un decreto. Un decreto ley. Un decreto ley que el 20 de julio es festivo, celebrando eso, desde 1873. O sea que no es un festivo de hace poco, lleva muchos años. Sí, sí, sí. 20 de julio, ahí está el cuento. Y aquí se aprovecha para el reconocimiento de las fuerzas militares, hay desfiles, hay cosas, y cada 4 años hay cambio de Congreso y se aprovecha ese día para hacer es muy simbólico y muy Sí, interesante. sí, sí, sí. Muy interesante. Ingreso del primer grupo legislativo del primer periodo. Pero ¿usted entiende algo de eso? ¿Usted entiende algo de eso? Porque es que es complejo. Sí, a es ver, complejo. sí, Se sí. posesiona, primero que todo para todos nuestros videoyentes, se posesiona un nuevo Congreso. Un nuevo Congreso. Tiene un 60% de gente nueva. Sí. Estamos hablando de Ojo, que se posicionó ayer. Pero quiero dejar algo claro, 60% de gente nueva en las sillas del Congreso. En las sillas del Congreso, ¿no? Sin embargo, vienen en sucesión hereditaria Sí. de otras personas que ya habían sido Y hay congresistas. parlamentarios que pasan a ser senadores, y así Exactamente, sucesivamente. exactamente. Y sí. son de familia, y son de cosas Sí, sí, normales. sí, son sí. cosas normales. Son temas que durante toda la vida de Colombia ha existido ese tema de bancadas y de manejos políticos familiares. ¿Qué tan importante es el presidente del Congreso, del Senado, básicamente, para que se hayan alineado dos líneas opuestas? Sí. El cuentico de la política dinámica es cierto, pero yo le quitaría la palabra dinámica por otros prejuicios, por otro término, digámoslo así. Pero esta vez el pacto histórico y el centro democrático se unieron Para elegir a un nuevo nombrar para el presidente del primer periodo. El presidente del primer periodo. ¿Por qué es tan importante el presidente? Yo no le veo una connotación especial al presidente. Bueno, creo que llama Honorio. Sí, Honorio es del Centro Democrático. Del Centro Democrático. Sí, es del Centro Democrático, se llama... Honorio, se llama Honorio, y entonces lo que yo pienso, ¿por qué la figura del presidente del Senado es tan importante para un tema de gobierno? Honorio Miguel Enríquez. Es que es de la cuna que unió dos polos opuestos. Finalmente, el candidato del presidente electo no fue elegido cuando normalmente se hace. Normalmente se hace que el presidente el de la República elegido puede colocar su presidente de Senado. Es que ahí es un tema político muy interesante, Javier, porque efectivamente sí es así, normalmente se ha comportado de esa manera. Por ejemplo, en el gobierno de Gustavo Petro, Sí. el presidente del Senado fue el señor Roy Barreras, que era el primer dirigente Sí. de la lista del Pacto Histórico. Pero eso se dio precisamente porque había una gran fuerza del Pacto Histórico en el evento. Acá el señor Abelardo de la Espriella, recordemos que él salió por firma, siempre declaró su independencia ante su Sí. candidatura y pues tuvo el apoyo que fue necesario en su momento del partido político Salvación Nacional, que fue el partido que realmente pues lo Sí. estuvo apoyando. Luego se añadieron o adicionaron otros partidos políticos, pero pues directamente el de Salvación Nacional. Sí. Como Salvación Nacional no sacó una gran votación Creo que son en el uno o Senado, dos. ¿Cuatro? ¿Son cuatro? Tengo entendido que son 4 senadores, pues no tenía la facultad ni tenía el peso para poner a una persona directamente en la mesa de la presidencia del Senado de la República. Entonces, la idea era como tener unas alianzas políticas, pero pues él se negó rotundamente a tener alianzas con los de siempre, con el discurso que él ha manejado, al punto de, inclusive el mismo Álvaro Uribe Vélez, que fue el que
técnicamente con el Centro Democrático y con Paloma Valencia lo terminaron apoyando, pero esperando una retribución, obviamente, Sí. ya sea un ministerio, un viceministerio, lo que haya sido, y no pasó. Entonces se rompieron esas líneas políticas que le daban como esa posibilidad. Y aquí es un punto muy importante para decirlo, Javier, es que un presidente no puede gobernar sin Congreso. Y eso es un grave error que puede llegar a tener en este momento Abelardo. Porque si él pretende, desde el primer día de posesión, el día 7 de agosto, iniciar a ejercer su mandato presidencial y empieza a generar decretos, generar cosas, generar específicamente situaciones que vayan a favorecer a Colombia y su gobierno, tiene que tener de la mano el Congreso y sobre todo la Cámara Alta, y no la tiene en este momento. Y eso va a ser un choque que va a tener él en los primeros 90 días Esa de es la gobierno. gran incógnita, por decir En algo. los primeros 100 días de gobierno. ¿Cómo va a manejar Sí. esa situación? Porque es real lo que usted dice, David, porque se necesita que haya un enlace entre las tres ramas del poder. Ahora, No solamente Congreso, también el Sí. tema de los jueces, el tema judicial. Ustedes saben que la separación de poderes que nos enseñan en el colegio, vuelvo otra vez, insisto, ejecutivo, legislativo, judicial, las tres ramas de poder que son separadas, son separadas. Sí. pero tienen que encontrarse en algún Ahora, punto. aquí viene el punto de la importancia del presidente del Senado. Resulta que si viceversa, no es el presidente el que presenta proyectos de ley, sino al contrario, el Congreso de la República es el que presenta el proyecto de ley y es aprobado en los debates que tenga 8 o 4 debates, pasa el presidente de la República. Si el presidente de la República, por la Constitución Política lo dice, si el presidente de la República no firma, ya sea por sus intenciones, porque diga que X, que Y, que cosas, no firma en el tiempo que se le da, Puede firmar algo. el presidente del Senado puede firmar la ley y sacarla. Si no firma con una justificación valedera, ¿no? Tiene un término. Tiene un término. Tiene un término. Obviamente dentro de ese término él puede generar observaciones, puede generar situaciones, condiciones que entran al Congreso a subsanarse y a generarse. Y tiene mucho que ver, para el tema de sanciones, para sanciones, Sí. para el tema tanto así que es este señor Honorio es el que le va a hacer el juramento a Abelardo en el momento de la posesión. Se El supone. presidente del Congreso es el que eso. Pero es que Honorio no está lejos no está lejos. Es que yo veo maniobras por todos lados. Es que la política es tan bacana, la política es tan chévere. Yo veo maniobras de todos lados. Porque Honorio es de Centro Democrático y siempre fue un opositor frente a la posición política de Petro. Sí. Se le fue en rastra contra todo en la reforma de la salud, por decir algo. Se lo puso 100%. Y ahora hizo una alianza con el pacto histórico, pero no está lejos de Abelardo de la Espriella, porque no está lejos. Esto es un berrinche de poder nada más que tuvo una separación y que Abelardo de la Espriella tiene que ser consecuente con lo que dice, con lo que hace. Y yo aplaudo eso, que hasta el momento lo ha cumplido. Sí. Si el tipo dijo, yo no me voy a aliar con ningún partido corrupto, lo está haciendo. Y la gente tiene que comenzar a mirar eso. ¿Sí? Entonces, si yo acepto, o si la gente se da cuenta que comenzó a obedecer lo que hizo Uribe, yo no quedo bien como presidente, no quedo bien con mi discurso. Porque Uribe le quería imponer este candidato a él y él dijo, no, yo no puedo estar en esas. Entonces hay un riesgo que está tomando el señor Abelardo de la Espriella, pero es consecuente con lo que ha dicho. Y no olvidemos que en las intrínculas, el ADN de este señor Honorio es de derecha, muy cercano a la Espriella, que por cuestiones de política se alió con la oposición, con el pacto histórico en este caso, para llegar al poder. Pero sigue siendo de derecha. ¿Qué Sí, demuestra? sí, sí. ¿Qué demuestra? Que así el partido político con mayor presencia en el Senado de la República es el pacto histórico, la derecha, sumando todos esos cambios radicales, conservadores, liberales, neoliberalismo, sigue siendo la mayoría. Entonces se comienza a notarse esas situaciones. ¿Cómo va a trabajar Abelardo de la Espriella? Presentando buenos proyectos y haciéndolos conocer. Va a hacerlos públicos. Vamos a modificar la educación. Y este decreto, ciudadanos, conózcanlo. Les va a lanzar el pueblo. Conozca esto. Si el Senado no lo aprueba, no tengo nada que ver. Pero conozcan lo que yo quiero hacer y lo que dejan hacer y no dejan hacer. Es la única manera que tiene el presidente de la Espriella para hacer algo, porque él no va con coaliciones. Si el momento en que él acepte coaliciones, a menos que se vean, el discurso se le va al piso. Entonces, difícil y es una incógnita. Él tiene que presentar proyectos buenos que el Congreso le apruebe sin ninguna diferenciación, que prime más el bien que lo político.
Sí, que premia tiene un la reto. parte objetiva. La parte objetiva, el bienestar del pueblo, el bienestar de la sociedad, de las instituciones. Del documento como tal y las cosas. Y no los intrínculos políticos de cargos, puestos y mermeladas. La tiene muy difícil, pero es un reto. Yo quiero hablar de algo que todos los años que inicia un nuevo Congreso, desde hace un tiempo para atrás, se viene tratando y que no se ha podido lograr. Y es el uso de la marihuana como recreativo. Siempre se presenta en los primeros debates de los primeros actos legislativos de los periodos nuevos del Congreso. Sí. Y no ha podido ser aprobado. De hecho, hace 4 años casi alcanza su tope para poder ser aprobado como ley. Ahora, con el señor de la Espriella como presidente, sabemos que él está rotundamente negado a esa posibilidad. Pero hay una mayoría bastante alta en el pacto histórico que son los que han estado de acuerdo en ese tema de la legalización de la marihuana. Son los que les gusta el tema, sí. Y créame que eso es un interesante interrogante para tratarlo, porque la legalización de la marihuana como uso recreativo puede hasta generar bienestar para Colombia. Hubo un tiempo en el que inclusive, mire, por ejemplo, Estados Unidos, que es tan radical. Económica, sí, económica. No, económica y de control. Créame que de control. Muchas personas dirán que no. Muchos de nuestros videoyentes dirán que no. Pero créame que de control sí. Si usted no tiene que ir a ocultarse a comprarlo ilegal, donde lo puede comprar legal, primero hace un control completo de drogas. Ajá. Hace un control completo de quiénes son las personas que consumen ese alucinógeno, ese psicoactivo. Y además también hace un control de esa persona para saber qué tanto consume, cómo lo consume y por qué lo consume. Eso, sí, es interesante. Yo en ese tema, yo soy como abelardista. No, claro. Yo solo que digo, el tema de consumo, si es grande, con restricción, por eso. fácilmente se triplica siendo libre. No, claro, y se puede triplicar. El problema es usted como futuro padre de familia. No, Oiga, es que... usted supiera, hermano, David, cuando yo crié a mis hijos, yo tenía 3 grandes cosas que me preocupaban. Drogadicción. Es un fenómeno que se ve en cada esquina de cualquier barrio. Delincuencia y homosexualismo. Sí. Yo sufrí con mis muchachos, dije, estos muchachos tengo que hacer, tanto así que llegué al extremo de irme a vivir a un chalet, a una finca, para poderlos apartar un poquito del barrio. Sí. Sí, y porque me preocupaba eso. Dije, no es tanto sino los amigos en la casa. Y mis hijos luego me comentaron, no, padre, a mí me ofrecieron marihuanita. A mí me ofrecieron varias veces. Sí. Entonces un tema así siendo prohibido. Cuando usted sea padre, de pronto va a tener la perspectiva diferente a lo que dice ahora. Yo estoy de acuerdo con el control total de las cosas. Lo que hace mal a la sociedad o lo que no hace que se generen las cosas debe ser controlado. Bueno, yo tengo una opinión algo diferente a nivel económico. Mira la siguiente. Sí. Mira la siguiente. Vayámonos a hace 100 años, un siglo atrás, época de la prohibición. No era permitido el alcohol ni era permitido el cigarrillo. Aún así, el consumo era bastante alto. El contrabando era gigantesco. Luego llegó la época de la legalización. ¿Qué pasó con el cigarrillo? La gente no dejó de fumar. La gente no dejó de consumir tabaco. La gente no dejó de consumir licor. No hay un control. Claro que no hay un control. Hay mucha accidentalidad. Hay muchos fumadores pasivos. Hay muchos fumadores activos. Pero el gobierno tiene... Una renta de esa condición. Ahora, yo no estoy diciendo que se vaya a ese extremo con el tema de la marihuana. Que se venda en puntos específicos donde tengan una ficha, porque eso se puede hacer y es algo muy sencillo. De hecho, si lo formulan como uso medicinal, y lo pongo entre comillas, porque lo declaran como uso medicinal, y si a usted lo paran, le dicen, usted es como uso medicinal, pero realmente internamente sabe que es uso recreativo. Ahora imagínese como uso recreativo que usted lo pueda consumir en una tienda de barrio, en una tienda normal. Primero se acaba el negocio y la legalidad y ya baja ¿A usted no le incomoda el olor a esa sustancia? No, realmente, o sea, si es constante, a mí sí me incomoda. Es lo mismo que el olor a cigarrillo. O sea, a mí me incomoda el olor a cigarrillo. Don Pancracio, véndame un pan y una bolsa de leche y con eso oliendo a marihuana. No. ¿Usted cuándo ve en este momento? Es la propuesta, este momento no se ve, pero es la propuesta. Que en lugares que se pueda. No, porque es que se aplicaría la misma condición de la prohibición del humo de tabaco. Antes era así, antes que era libre el consumo del cigarrillo, era hasta en hospitales, hasta en colegios, en universidades.
Y empezó a generarse una conciencia, empezó a generarse una prohibición que usted ya no puede consumir en hospitales, usted ya no puede consumir en universidades, en centros de colegio, no puede consumir alrededor de yo estudié establecimientos. En la Universidad Nacional. Con el cigarrillo en la mano. ¿Qué cigarrillo? Droga. Allá, No, pero... allá entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Sociología hay una que llaman el Jardín de Freud. Con eso le digo todo. Allá es eso. Y además, ha llegado al punto de que en la misma universidad yo aprecié un tipo detrás de un árbol, otro tipo disparándose ahí a matarse por el control de la zona. Es que eso es un problema gravísimo dentro de la universidad. Sí, claro. Y pasa uno y sale uno pasivamente también elevado. Porque así es. Pero por la ilegalidad del producto. Si el producto lo venden legalmente, ¿cuándo usted ha visto que en este momento se disputan una zona por 20 cigarrillos? Pero es que allá es totalmente libre. No. En la universidad, porque allá no entra policía, no entra nadie, ni el vigilante puede hacer nada. Pero vuelvo y le repito, a ver. El despelote. Vuelvo y le repito, en la universidad, en la tienda o en la tienda que está ahí alrededor del campus, venden cigarrillos. ¿Cuándo usted ha visto que la tienda enseguida se disputa el territorio del que vende cigarrillo acá porque lo vende a 200 pesos más barato que el otro? ¿Usted sabe que el consumo de cigarrillo ha bajado mucho? Demasiado. ¿Pero sabe qué ha aumentado? ¿La droga? No. ¿Alcohol? El consumo directamente de tabaco ha bajado, pero no ha bajado el consumo de nicotina. Se ha vuelto muy famoso el tema de los vapers. ¿Con los vapeadores esos? Los vapeadores, que los vapers tienen consumo de nicotina e incluso llegan a tener mayor concentración de nicotina. Y se presentó como una solución. Se presentó supuestamente como una solución, pero realmente es una maldición. Inclusive en Estados Unidos pasó algo sencilla. En estos, creo que fue el año pasado, el año antepasado, unas personas que entraron a urgencias de Estados Unidos porque tenían una afectación pulmonar, tenían tapados los pulmones. Y cuando se dieron cuenta que era por el consumo del vapor, porque ellos eran fumadores durante más de 20 años y se pasaron al vapor, en menos de 6 meses tuvieron taponamiento de todas las vías respiratorias debido al vapor. Y sí, no hubo un consumo menor. Es peor, sí. Pero entra como supuestamente a solucionar, pero realmente incluso está afectando al mismo gobierno. Porque el gobierno generó un impuesto y una estampilla de uso por consumo de cigarrillo. Sí, de impuestos, por impuestos. El impuesto. Y si ya no se consume cigarrillo, pero que se consume vapor, están consumiendo lo mismo. Están consumiendo el tabaco con una esencia, pero ya no se consume el cigarrillo, ya no hay un ingreso. Tendría que entonces imponerse un impuesto para los vapers. Que está en mora. Lo mismo para el tema de la marihuana. O sea, yo no estoy diciendo que porque se use de manera recreativa y se apruebe de manera recreativa va a haber un control inmediato. Sí. Pero, y que va a parar, no, en ningún momento va a parar, David, ni va a cesar el consumo. Yo honestamente al tema de la marihuana no le veo tanto problema porque yo conozco mucha gente que le hace y controlan el vicio. Yo estoy de acuerdo en eso, de pronto, en parte, estoy de acuerdo en la marihuana de todos los alucinógenos, de todas esas sustancias psicoactivas, es la que menos daño hace. Sí, pero al usted legislar sobre eso, ampliar eso, está abriendo una puerta enorme. Porque hoy es marihuana, mañana es coca, luego es heroína. Y esa se abre, no. Claro. No. ¿Usted cómo combate la ilegalidad? No. Le pregunto, ¿usted cómo combatería la ilegalidad del consumo de drogas? Con medidas policivas. Fuertes, no son suficientes. Fuerte. No son suficientes. Fuerte. No son suficientes. Sí, fuerte. No fuerte. son suficientes. Sí, entonces yo no abriría la posibilidad a para ningún mí tipo de el consumo de las sustancias psicoactivas y alucinógenas de cualquier índole, la mejor forma de generar un control por parte del Estado y mitigar la situación es quitar el negocio y la ilegalidad. Y tampoco lo controlan. Lo puede llegar a controlar con el simple hecho de que si usted es el que cultiva, si usted es el que produce como Estado y usted es el que distribuye, ¿dónde queda el narcotráfico? ¿Que el Estado produzca? Claro, ¿dónde queda el narcotráfico? ¿Dónde queda la ilegalidad de pasar aviones cargados de cocaína? En el Estado. Pero es que el Estado no va a traficar. Policías, tráfico, tránsitos, senadores, alcaldes con el negocio. Pero es que lo tienen ya. No, pero igualmente. Lo tienen ya como ilegal, pero lo ponen legal. Se lo van a legalizar. Le van a entregar un negocio peligroso a la corrupción mayor que el Estado. No, pero si fuera un Estado serio, un Estado responsable, un Estado no corrupto, no pícaro, de pronto hasta podría sonar. Vea, pero es como decirle, vamos a quitarle las EPS a la empresa privada y se le vamos a dar al marrano la corrupción del Estado. Mucho peor el remedio que la enfermedad. Porque el Estado se tapan entre ellos. A menos tenemos la posibilidad de meter al gerente de Salocoba a la cárcel. Pero entre ellos no se van a meter a la cárcel. Es eso el riesgo. El Estado no es serio. Nuestro Estado es deficiente. Nuestro Estado es arcaico, es ambicioso, es corrupto. Entonces no podemos darle
como si fueran un Estado, espectacular. Que ni siquiera los Estados Unidos están en condiciones de hacer eso. No, es que, pero a pesar de eso, ojo con eso, a ver, Estados Unidos no tiene la condición de hacerlo, pero ya legalizó la marihuana como uso En recreativo. algunos estados. Pero la En legalizó algunos como uso estados, recreativo. y usted que Estados Unidos es un estado federal, Sí, y algunos estados sí. mantienen eso, y de 50 estados está legalizado en 3, 4. No, en 3 o 4 no, tiene muchos más estados hasta legalizados. donde yo sé, hay que hacer la tarea y de pronto buscamos cuántos estados está legalizado la marihuana. Me interesaría mucho saber eso. Pero volviendo al tema legislativo, eso que usted acaba de plantear sobre la marihuana no entra en la agenda legislativa de este año, ni va a entrar en la agenda no. legislativa del próximo año. Pero de es lo que pronto, a partir del siempre se tercer año, trabaja. siempre se trabaja, siempre se propone. En la primera- Pero yo considero que hay cosas más importantes que solucionar que el consumo o no de la marihuana. Ahí no tenía el dato nuestro amigo, está muy piloso. Les tengo el dato. Dice que actualmente la marihuana para uso recreativo y medicinal se encuentra en 24 estados. 24 estados de 50. Y si consideramos los estados donde únicamente es para uso medicinal, el número No, sí. asciende a cerca de 40 estados. 60 estados. Imagínense, 40 estados. Usted decía que 3 o 4. Cuatro, Estamos sí, sí, hablando sí. de 40 Sí, estados de para uso 50, medicinal, casi sí, 40 sí. estados La de uso mitad. medicinal Sí. y casi la mitad para uso No recreativo. estaba seguro, Y eso, pero no estaba seguro, por eso hay que y eso consultáramos. va a aumentar. Sí, sí, sí. Y créame que en esos estados ha disminuido la ilegalidad. La ilegalidad, Manuel, consumo. Es que yo en ningún momento dije que era Es el que- control es del que- es que consumo, lo que- era la pero ilegalidad. Lo que hay que controlar es el consumo. Pero es que para usted entrar a controlar el consumo, primero tiene que entrar a controlar la ilegalidad. Si usted le acaba el negocio por qué a no- los que generan ¿Y ilegalmente por qué no la eso, inversa? no se puede. ¿Usted Porque- cómo porque si- va a controlar el consumo? Ley oferta y demanda, eso es No, economía simple. no, porque si no hay consumo, El producto ser se humano, va. el ser humano, usted sabe que Economía el ser simple. humano, entre más ilegal sean las cosas, más necesidad va a tener de entrar a consumir, a generar, a tener. Porque la ilegalidad, solo por ser ilegal, entra a generar ese chip en el ser humano de decir, yo quiero intentarlo. Pero si es legal, claro, si yo ya estoy consumiendo, pues bueno, ya, pues... Y consumo como el cigarrillo, consumo como todo, pero acaba directamente el negocio que se está generando Sí, con la ilegalidad. eso es una suposición, eso es una teoría válida, no solamente suya, mucha está gente probada. mucha gente que habla de eso. Y está probada. Está probada, Inclusive está- tengo testimonio de personas en Estados Unidos, no puedo decir quién, no puedo decir si son cercanos o no, que antes del uso recreativo tenían sus granjas de marihuana. Sí. Y una vez salió la ley, lo que hicieron fue legalizar todas y cada una de sus tiendas. De la ilegalidad pasaron a la legalidad y tienen una cantidad de tiendas y tienen un control supremamente vasto, que obviamente entran a qué pasa de libre de impuestos a pagar un impuesto. Y ese impuesto es el que usted le dice, venga, yo voy a pagar esta cantidad de plata por esto, por eso. Porque es ahí donde pega duro. Entonces, si el control lo tiene a través del Estado, si usted le da la libertad a la persona de decir, venga, ya no es ilegal, es legal, vaya, consuma. Inmediatamente el cerebro dice, no, ya qué pereza, ya no es ilegal. Sí, son teorías que valen, y no es la primera vez que lo escucho. Para mí no estamos preparados culturalmente ni socialmente para una situación de estas. La marihuana sí ha tomado un lugar Y como uso legislativo. medicinal, literalmente como yo me he uso echado alcohol con marihuana en las rodillas para que no me ¿Y eso duelan. le sirve? Yo me he echado, dígame que no le quita el pues, dolor de las pues, rodillas. de pronto sí, pero hace rato que no lo hago. Yo sí sé el uso de eso, nunca me he hecho, pero sí tengo mucho recelo en cuanto sea una cuestión totalmente libre. Aguanto la marihuana, me preocupa que se abra la brecha para otros medicamentos. Como decía, mi padre dice igual, hay que legalizar. Y dije, lo hice ahora, pero cuando tenga 2 o 3 culicagados ahí en el parque, ahí cerquita de los apartamentos, fumando, trabándose, ¿hay qué va a decir? Nada. Estoy de acuerdo. Eso es lo que yo le digo. Socialmente no estamos Yo preparados, desde mi concepto, nuestro país, y mucho Ciertamente. menos el Estado está preparado para controlar un monstruo de 7 cabezas como es eso. Si no podemos controlar un tema de tabaquismo, como usted mismo dice, de alcoholismo, que es un tema de 100 grave. años que viene manejando si no se Sí. ha podido, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar algo que es 50 veces más grande que eso? Entonces, de pronto, hacia un futuro, que de pronto no lo voy a ver yo, seguramente, de pronto usted más joven lo va a ver, estemos preparados socialmente para asumir esa responsabilidad, porque es de responsabilidad. El Estado no es responsable.
El Estado no es que esté tachado de virtudes por todos lados. El Estado nuestro es corrupto, es degenerativo. Yo ya veo a los senadores con los negocios de droga. Se entraría todo a dañar porque no estamos preparados y es mi posición. Mi tranquilidad es que en este gobierno seguramente eso no va a tocar todavía, se va a presentar, pacto histórico lo presenta, como usted dice, o otras instancias, o otros grupos, o otros partidos, pero no va a estar en la agenda legislativa porque el gobierno entra como con 60 proyectos, va a presentarlos el 7 de agosto, cerca de 60 proyectos para mejorar el país. Entonces, y no creo que ahí esté el tema de... No, ya sabemos que él no lo va a presentar, no lo va a presentar. pero sí lo presentará. Sí. Es más, debe estar por ahí en agenda archivos, debe estar legislativa. por ahí en los legislativos, en algún stand. En el legislativo está ya preparado para y debe estar porque, andando. como le digo, hace 4 años estuvo a un debate, creo que, si mal no recuerdo, a un debate de ser aprobado. Y yo creo que está ahí, en cualquier momento lo rescatan nuevamente. Eso está ahí. Y lo van a seguir rescatando porque hace 8 años pasó lo mismo y hace 12 años lo mismo. Está latente la situación con ellos. En todo caso, es sumamente importante lo que va a venir. ¿Usted es positivo o negativo frente a este nuevo gobierno? Yo soy neutral. O aguatibias. No, yo soy neutral. En este caso yo soy neutral. Yo soy neutral porque si bien la política que él ejerció en campaña no es para nada gustosa para mí, no puedo decir que a mí no me vaya a beneficiar el gobierno de él. Por eso yo soy neutral en esperar y analizar qué es lo que va a hacer. Yo no puedo decir va a hacer cosas buenas o va a hacer cosas malas. Pero ¿cuál es la expectativa suya? ¿Usted qué cree? Digamos, ¿cuál cree usted? Porque es bueno lanzar en teoría. Uno que cree con este nuevo gobierno que ha hablado muy fuerte, ayer hizo un discurso muy fuerte en el Toyo, en Antioquia, un discurso bastante, sobre todo con los grupos delincuenciales, habló de bombardeos y habló de fumigación. Temas prohibidos durante el inicio del gobierno de Petro. Inicio, porque finalmente el gobierno terminó bombardeando. Pero entonces habla muy fuerte este presidente. No sabemos si sea para bien o para mal. Yo prefiero esperar a que entre. Yo no quiero lanzar un comentario, a pesar de ser libre, a pesar de ser todo, yo no quiero todavía manifestar condiciones o situaciones específicas frente a la gobernabilidad de él. No olvidemos que es un gobierno no político. A mí me llama mucho la atención, así esté metido un tema político que se presenta la República, totalmente es político, es algo político, pero me gusta mucho el tinte gerencial que le quiere dar a todo esto y de ahí los nombramientos que ha hecho. Los nombramientos no han sido polémicos, la gente, la hoja de vida de esta gente, pues, excepto el ministro, creo que es de Vivienda. De Justicia. El de Vivienda, que fue gobernador de Bucaramanga, o alcalde de Bucaramanga, perdón. Tiene un escándalo ahí. Creo que el ministro de Justicia también tenía lo suyo. Cancino es limpio. Cancino, yo lo conocí, yo conocí esto. Yo en Bogotá estuve en una seminario de Cancino. Uno de los dos Iván tuvo Cancino, una condición específica que... que... libros y penalistas. ¿La de cultura quién es? Paola Holguín, ella que me extrañó su nombramiento. Ella es de línea petrista, es de izquierda. Y la nombró, y cuando le había dicho en su discurso, eso ya tiene una pequeña contradicción, que no iba a nombrar a nadie del gobierno Petro, a nadie ha llegado a Petro, y nombró a esta señora, no sé, ese nombramiento sí me causó curiosidad. Pero Paola Holguín es una señora que sabe mucho. Entonces, hay unos nombramientos que determinan que se quieren rodear de buena gente, se quiere rodear de bien. La gente dirá, ¿por qué está haciendo las negociaciones el vicepresidente? Porque es el vicepresidente que está en el BID, el que está en los Estados Unidos, el que está con Marcos Rubio es el vicepresidente. ¿Por qué no el presidente? No olvidemos que este señor ha tratado de ser consecuente con lo que dice, con lo que hace. Él dijo que no iba a salir del país. Ya. Esperemos a ver. Usted dice que Paola Holguín, estoy acá investigando. Sí. Usted dice que es de izquierda y del pacto histórico. Allegada. La inteligencia artificial dice: Allegada. Paola Holguín es de derecha. Históricamente ha sido una figura destacada del uribismo y del Partido Centro Democrático. Fue designada como ministra de Cultura por el gobierno de Abelardo de la Espriella. No, sí. Entonces, netamente de derecha. Estoy confundido con esta Ángela, sí, la confundí. Sí, un fe de ratas. Paola Holguín. Bueno, que me corrija. El papá de Paola Holguín no es net.
Ya entendí quién es, ya entendí quién es. Pensé que Pablo Holguín fue candidata presidencial, Sí, precandidata. sí. Que estoy confundido con Ángela, la que estuvo ligada con el presidente Petro, con Ángela. Frank Holguín Ortiz, quien falleció en el año 2003, ha sido objeto de señalamientos públicos por parte de periodistas y opositores quien le han relacionado con supuestos nexos de actividades de testaferrato con el capo Pablo Escobar Gaviria. La familia Gaviria, la familia Holguín ha sido, digámoslo, no víctima, ha sido actos de señalamiento por parte de esas condiciones Sí, de ya, testaferrato sí. que la persiguen. Fue Entonces, precandidato. limpia, que digamos no es, tiene su pasado. Pero por el papá. Pero tiene su pasado. No, o sea, no. es la- Ojo con eso. Una cosa es el tiene papá, su pasado, o sea, una todos- cosa es el hermano, otra cosa es la persona. No, usted no puede decir por mí. Usted no me puede juzgar por los errores de mi papá. Así le doy la cintura de mí. sí, así usted me diga que... Usted no me puede juzgar por eso. Ojo con eso. Son No, situaciones o sea, yo no diferentes. De digo modo que- porque papá es tal cosa. Pero pues, sí, o sea, recordemos que en el estado político siempre vamos a referirnos al pasado para saber qué tan limpio es usted. Aquí no- Nadie es limpio aquí al 100%. no tenemos Nadie. aquí no Por eso tiene- estoy diciendo, aquí nadie no- es limpio. Aquí no tenemos un Timochenko paseando por todo el mundo habiendo cometido todo ese tipo de delitos que cometió. Ah, Hasta claro. el mismo Dios estos días, ya no me cabe un sello más en el pasaporte. Sí, claro. Aprovechó su condición de que se le brindó por el Entonces, tratado de paz. y se le ha juzgado así tan bruscamente, ¿no? Siendo él directamente No, el que pero cometió las fallas. Ahora vamos a culpar a una señora que porque el papá... No, pero Ah. ojo ahí, que a él sí se le juzgó directamente aquí cuando pasó lo del Tratado de Paz que se lanzó como candidato presidencial en el año 2018 y aquí en Armenia, de donde él es oriundo, supuestamente le tiraron una materia de un segundo piso. Y es de aquí de Armenia. Y ahí fue donde él desistió de cualquier tipo de aspiración gubernamental. Pero es senador, con todo ese pasado, senador, y está viajando atrás de Por allá. las Es que condiciones- debe haber equilibrio entre las cosas. Por las condiciones Juzgamos- que se generó por el Tratado de Paz, pero se logró demostrar que después de las libertades que se les dio a las FARC con el Tratado de Paz, no lograron restaurarse para poder entrar a ser elegidos con voto popular. A ellos se les acabó el tema con el Tratado de Paz, las 3 curules o las 2 curules que se tenían obligatoriamente, y después de eso no se volvió a escuchar el partido de las FARC. Por ningún lado. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no fueron capaces con el proceso que se está llevando a cabo. O sea, la gente sí castigó políticamente esas condiciones, que se les dio porque era el Tratado de Paz, pero más allá, usted no ha visto que él sea directamente elegido por voto popular para cualquiera de las... Sí, condiciones. políticamente castigado, pero está viajando por todo el país al sí. que yo voy yo, sin Sí, importar claro. el crimen ni nada, Porque eso- está pasando sabrosón, Pero como es que decía eso- un triste pero es que eso personaje, hace parte del un triste Tratado de personaje Paz. reciente de nuestra historia. Es que eso Está hace, pasado. parte del Tratado de ¿Quién Paz. dijo que el Tratado de Paz dice vayan de viaje? No, el Tratado de Paz generó una situación... ¿Dónde diga que el El señor Tratado de puede Paz viajar? generó unas condiciones específicas pero donde él tenía los pagos que tenía que hacer, las cosas que tenía que hacer, hicieron unas concesiones, se reconocen unos crímenes de lesa humanidad, unos crímenes de guerra, entra en un proceso, queda completamente listo, ya tiene libertad de como ciudadano colombiano, si no tiene ninguna persecución por la justicia, hacer lo que quiera. Que está mamado en la plata por los secuestros, por el narcotráfico, por todo lo que haya generado y por todo lo que haya hecho. Eso quedó establecido en el Tratado de Paz. Lo que él haga como persona natural, lo puede hacer. Que a mí me disgusta, claro que a mí me disgusta. La otra vez me lo encontré. En la notaría de Circasia, no fue a la notaría de Circasia. Yo también, yo lo saludé. Pero toda la berraca calle estaba cerrada porque el señor estaba en una cafetería. Yo lo saludé y, No, y le di está la bien. mano y le di un abrazo. ¿Por qué? Porque el ser humano es diferente, es que es lo que Sí. simboliza. Él como Sí. persona es papá, es hermano, es hijo. Sí. Todos tenemos una condición Sí. humana que es respetable, digámoslo así. Sí. Pero es que yo no culpo a él, le está sacando provecho que es. Culpo al sistema de una justicia, la JEP, especial para la paz, que no está ejerciendo lo que dice justicia. No hay justicia. Una persona que hace 4 meses dijo, reclutamos o no sé cuántos, a 18,000 niños, de los cuales han sido violados, muertos, Sí, asesinados, las todo lo que usted quiera, disidencias, sí. y a los 4 meses me voy de viaje a llorar lo que hice. Es eso, no hay congruencia en esa situación. Entonces, es una Sí. cuestión de moral, de ética. Nosotros no Sí. tenemos ni moral de ética. Sí. Que la ley lo permite, que las normas lo hacen, que el proceso de paz lo permite, que se crea el ambiente. Pero ¿dónde está la ética? Sí, ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está usted toda la el razón. debe ser? De Es muy- derecho. es muy Acuérdense, el debe ser en derecho. Sí, no, o sea, yo no le digo que no,
Pero ahora, desafortunadamente, tengo que darle una pausa, hombre Javier, porque No. eso está muy interesante y siempre nos pasa en este momento. Mañana Ya- seguimos hablando, ¿no? Sí, ya, Nos vamos ya porque- se nos acabó el tiempo, señores videoyentes. Cambiamos. Javier, se nos acabó Qué el tiempo. rico, ¿cierto? Pasó volando. Ave María, no, esto es muy sabroso. Hablar como amigos, Hablar como de amigos, todo sí. y hablar de la vida y la de posición Colombia. es que bueno tener posición Claro. un poquito no la misma porque se puede ver muy monótono el programa. Sí. Es bueno tener un panelista que también tenga otra perspectiva de las cosas a las que Sí. uno las tiene, porque yo tampoco tengo la verdad absoluta. Eso es apenas un criterio personal. La gente sacará sus conclusiones. Llegamos hasta la sala de prensa, hasta aquí ya llegó el programa que sigue con nuestra psicóloga de cabecera, un programa especial. Muchas gracias por venir aquí. Javier, muchas David. gracias a usted por la Mañana invitación. nuevamente hacemos sala de prensa. Sí, claro que a sí, las aquí vamos 8 a de la estar. mañana por ahora. Vamos a ver si lo logramos ampliar el espacio. Miramos poco cómo más, nos va sí. el tema de manejo de tiempo, las madrugadas, para poder hacer un poco más temprano sala de prensa, siquiera de 2 horas, porque el tiempo no nos alcanza. El Y tiempo cuando no nos comencemos a alcanza. tener invitados, peor Más todavía. más todavía. Entonces, nuevamente para mañana, sala de prensa a las 8 de la mañana. Chao, chao. Videoyentes, hasta luego. Chao, chao.